Hola a todos. Acabo de empezar este canal justo para empezar a hablar de tema de inversiones, de acciones de bolsa, de cómo sacar rendimiento de dividendos, de aplicaciones que nos pueden proporcionar dinero, todo con el objetivo de llegar a la libertad financiera o a algo que se le parezca. Y quería empezar con un pequeño ejemplo de cómo obtener la rentabilidad de un alquiler, ¿vale? Cuando queremos comprar un inmueble para alquilarlo y sacar un beneficio. Y os quería enseñar dos ejemplos. Uno, que será un ejemplo ficticio porque realmente no tendrá en cuenta aspectos muy importantes como los diferentes intereses hipotecarios o los gastos que conlleva el mantenimiento de un inmueble. Y son el tipo de cálculo que nos proporcionan muchas páginas donde se nos dan un PER que realmente creo que es engañoso. Y para que lo podáis ver, he preparado este archivo donde vais a poder ver cómo iré desglosando poco a poco los diferentes precios, diferentes importes, hasta llegar a tener el PER, y luego lo vamos a comparar si utilizamos unos datos que considero que pueden ser un poco más reales. Así que si os parece, tenemos en primer lugar el precio del piso, ¿vale? El precio es lo que encontramos en cualquier portal de compraventa. Imaginemos que queremos comprar un piso que nos va a costar unos 120.000 euros, ¿vale? 120.000 dólares en la moneda que os interese. No vamos a hablar de gastos de compraventa, aquí como mínimo tengo que poner un 0,1, ¿vale? Pero bueno, será ridículo, nos quedan 120 euros. Por lo que el precio total queda en 120.120. ¿De acuerdo? Es el precio total de venta, que como os digo es totalmente imposible, porque el mínimo de impuestos depende de cada país y cada región, pero podemos estar hablando de entre el 6-12% de la compraventa o incluso más. Y luego tampoco vamos a hablar de los gastos de mantenimiento, ¿vale? Como veis aquí debajo que los tenemos, está todo a cero. Imaginemos que este piso que nos cuesta 120.000 euros en un mundo ideal, lo vamos a alquilar por 600 euros, que obviamente se nos quedan 600 porque no tenemos ningún tipo de gasto y tampoco tenemos hipoteca, ¿vale? O sea que todo lo que obtenemos es beneficio, es ingreso. Aquí vemos, aquí voy a poner 0, pero no va a cambiar demasiado porque no ponemos impuestos tampoco. El ingreso que nos queda son casi 600 euros, ¿vale? Que es lo que estábamos viendo. Y vemos que, bueno, tenemos un PER del 5,99, un 6%, y que tardaremos 17 años en recuperar la inversión, ¿vale? En pagar todo el inmueble, utilizando el ingreso del alquiler, así como la hipoteca si la hubiera. Y aquí tenemos un cuadro explicativo con un poco las estadísticas de lo que hemos ido sacando. Como os digo, esto es el PER que os darían muchas páginas o que he visto en algunos tutoriales que se suele dar, ¿vale? Es la rentabilidad bruta. Pero es importante diferenciar rentabilidad bruta de rentabilidad real, porque cuando estamos hablando de inversiones de tanto dinero, el 0,5% o un 1% puede marcar, pero de forma drástica, la diferencia entre una inversión buena de una inversión mediocre. Por lo que vamos a volver a repetir lo mismo, pero ahora en lugar de utilizar este mundo ideal que no tenemos ningún tipo de gasto, vamos a empezar a incluir gastos, ¿vale? Tenemos en primer lugar los gastos de compra-venta. Voy a ser un poco conservador, voy a poner un 7%. Ya os digo que normalmente es más o bastante más, y esto también luego depende de situación personal y varios otros factores. Vemos que, bueno, que el precio ya nos ha cambiado, ¿vale? Ya tenemos el precio total de compra-venta 128.000, acabamos de sumar porque sí 8.000 euros. De hecho, si volvemos al PER, vemos que de casi 6% ya nos ha bajado un 0,4%, un 5,60 ahora, y nos sube 2 años más para recuperar la inversión, solamente con incluir los impuestos de la compraventa, algo que ya os digo que es totalmente obligatorio. Luego veremos, por ejemplo, si nos hipotecamos, ¿vale? Imaginamos que ponemos para la compra del inmueble unos 40.000 euros
y decimos que tardaremos en pagar esta hipoteca, vamos a poner unos 20 años, ¿vale? Que nos queda una cuota de 368, que bueno, está bien. El interés obviamente lo vamos a subir. El cálculo del interés no es perfecto, es un cálculo un poco básico, pero al menos se aproxima un poco más a la realidad. Nos queda una cuota de 374 euros al mes de hipoteca. Vemos que ahora el monto total a pagar es de 129.902, porque estamos, como he dicho antes, incluyendo también el interés de la hipoteca. Volvemos al PER y vemos que continúa bajando, ¿de acuerdo? Ha bajado un poquito más, no mucho, pero ahora vais a ver cómo realmente esto va a afectar. En primer lugar, comunidad de vecinos. Esto es algo que creo que da igual donde viváis, habrá que tener una comunidad y una cuota mínima. Esto es muy relativo, realmente esto va a variar mucho. También os digo que lo que pagáis de comunidad, luego en caso que haya que hacer alguna obra, si por ejemplo la comunidad es muy baja, luego habrá que compensarlo con derramas, por lo que al final esto es una manera de evitar gastos repentinos, pero a la larga es algo que vais a tener que pagar igualmente. Yo voy a poner aquí que el gasto de comunidad es un 20%, perdón, unos 20 euros, ¿vale? 20 euros al mes, 240 al año. El IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, pongamos 30 euros al mes, 360. Impuesto de basuras, esto sí que no tengo ni idea de cómo debe ser en cada ciudad. En mi pueblo más o menos es de 80-90 euros al año. Seguro es importante. Vamos a alquilar el piso y además el seguro del inmueble en sí. Aquí, bueno, para gustos colores. Yo voy a poner 20 euros intentando incluir también el seguro por tema de ocupación, de impagos y demás. Seguramente es más alto, pero ya os digo, voy a ser un poco conservador aquí. Parking, bueno, ponemos que no tenemos parking. Mantenimiento general, esto es ejemplos como que se nos rompe la lavadora, como que hay que pintar o hay que cambiar algo del suelo. Esto siempre va a haber algo, y aquí, bueno, lo mismo, pondré 30 euros al mes, vale, unos 360 al año. Pero bueno, veis que la imagen empieza a ser diferente. El PER, acabamos de ver que de casi un 6% nos ha bajado al 4,5%. Pero es que no es todo, Vamos ahora a la cuota real que nos va a quedar. Vemos que aquí, de tener 600 brutos, se nos queda ahora en casi 500, porque le descontamos todos los gastos de mantenimiento. O sea, acabamos de perder por la patilla 100 euros. Vale, aquí en el tema de la compra de un inmueble, el dinero se va y viene de forma brutal. Y luego viene Hacienda. O sea, luego viene el organismo público que se dedique a coger el porcentaje del piso que le pertoque. En España creo que es el IRPF, y diría que es un 19-20%, sí que hay una parte que está bonificada. Aquí, por ejemplo, pondríamos la parte que no tendría que entrar dentro de este 20%. Por ejemplo, en España sí que la mayoría de gastos entran dentro de esta casilla, y también intereses de la hipoteca, por lo que aquí voy a hacer algo muy estimado. Voy a poner que 150 euros son libres de impuestos, ¿vale? Y nos queda que del resto le quitamos el 20%. Igualmente, ya os digo, hay muchas bonificaciones. Esto es casi lo que puede ser más variable, que sí que puede incluso llegar a ser casi todo íntegro, según el perfil de la persona que alquile el hogar. Pero bueno, solo a modo de ejemplo. Vale, vemos que la cuota que teníamos, obviamente se nos ha reducido. Tenemos que se nos quedan 403. Estos serían los ingresos, ¿vale?, que tenemos del alquiler, descontando solamente el gasto de mantenimiento. Este número es muy importante, porque es la parte que realmente vamos a utilizar para capitalizar, para ir pagando el inmueble. Todo lo demás son gastos que se van a perder, son gastos que están allí, que son obligatorios, pero que van a desaparecer porque son o de impuestos, o de intereses, o de mantenimiento. Esto sería la cuota que nos quedaría una vez paguemos la hipoteca. Es lo que nos quedaría al mes.
pero bueno, estamos diciendo que la hipoteca la pagaremos en 20 años, así que para esto aún queda un poco. Y lo que nos quedaría neto, por si lo queremos reinvertir o lo queremos utilizar para cualquier otra cosa, es de 28 euros. Vale, al final obviamente, como tenemos una hipoteca relativamente alta, pues se nos quedaría un free cash, ¿vale? El líquido nos quedaría bastante bajo. Y vemos aquí algo brutal, que es los años para pagar el inmueble. Nos quedarían 27 años, ¿vale? Porque estamos diciendo que son los 20 años de hipoteca, pero es que luego tenemos que recuperar el capital inicial que hemos puesto. Si lo que hacemos es, al final tenemos un beneficio, un ingreso de 4.800 euros, más o menos al año, pues lo que tardamos en llegar a 40.000 casi, son 7 años y pico. ¿Vale? Como veis, la rentabilidad cambia brutalmente. ¿Vale? Hemos pasado de un casi 6 a un 3,72. Esto obviamente puede variar mucho, o sea, cada caso es una película totalmente diferente, pero considero que es algo que hay que tener en cuenta, hay que estudiarlo bien. De hecho, cuando hablamos de inversiones en acciones, se estudia mucho el gasto de custodia, el gasto de apertura, de cierre, etcétera, y que muchas veces son gastos irrisorios en comparación con estos. Estos hay gastos que están ocultos porque no los conocemos, porque simplemente pensamos que, bueno, 20 euros al mes no es mucho, pero es que 20 euros al mes son 240 al año. Estamos hablando de que en 10 años son 2.400, en 20 son pues unos 5.000 euros, ¿vale? Y si lo vamos sumando, vemos que la cosa se pone fea. Así que nada, antes de aventuraros a invertir, os aconsejo utilizar un archivo como este. Este archivo por ahora no lo voy a compartir. Voy a esperar, si llego a 100 suscripciones, a 100 inscritos en mi canal, lo voy a compartir. Voy primero a enseñar cómo hacerlo y luego lo compartiré, pondré un enlace para que tengáis el archivo. Tendrá censuradas las fórmulas, pero podréis utilizarlo para hacer vuestros cálculos y bueno, pues si os interesa. También lo podéis aplicar para cualquier otro tipo de inversión inmobiliaria, como ya sea un parking, o si lo queréis invertir en alquiler vacacional también, pues tendréis que ajustar un poco las mensualidades, pero bueno, que os puede servir para todo. Y al final lo que interesa es ver la inversión que ponéis, el capital, lo que pagaréis de hipoteca, el mantenimiento que tenga el inmueble, que esto va a ser siempre, y luego los ingresos y que veáis los impuestos. ¿De acuerdo? Y nada, oye, muchas gracias y espero poder seguir viéndoos por aquí, a ver si me animo y empiezo a subir unos cuantos vídeos sobre este tema. Si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios y ya os contestaré. ¿De acuerdo? Un abrazo. Chao.